Ya estamos aquí en la mesa de Argentina Política junto a Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo anda la compañía? Bueno, ahí estamos. Linda semana, ¿no? Tranquila, recién arranca, estamos a martes. Todavía quedan 3 días para encarrilar todo. Decime cómo la ves vos. Y yo la veo mal, pero me parece que hay otros que también la están viendo mal y que tienen capacidad de complicarle la vida a Milei, ¿no? Cómo huele en sangre algunos, ¿no? Sí, me parece que es muy claro. Creo que esto empezó o recomenzó o se profundizó el viernes pasado con el anuncio de Luis Caputo, iba a decir Santiago, Luis Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Bausili, su socio, su media naranja, son la misma persona prácticamente, trabajaban juntos en el sector privado, ahora Bausili en el Banco Central. Hicieron un anuncio que defraudó al mercado, podemos decir, a los operadores de mercado, a Wall Street, a los fondos de inversión, a los libertarados. Cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero ahí se profundizó la crisis, me parece, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ayer y hoy. El mercado esperaba una devaluación, algún tipo de devaluación. No quiere decir que Caputo hubiera tenido que anunciar una devaluación del 30%, por ejemplo. Podría haber hecho otra cosa. Eliminar el dólar blend para los ojeros, de alguna manera bajar el impuesto país, alguna medida que vaya en el sentido de decir voy a unificar el tipo de cambio, no voy a tener tantas cotizaciones distintas. Bueno, la respuesta es esto. Supuestamente este es el gobierno más pro mercado de la historia de la humanidad. Bueno, el mercado le está haciendo la vida imposible. Esto recién empieza, además, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, me parece. Hoy leía, por ejemplo, una nueva publicación de Cavallo. Todavía Milei no le dice libertarado, pero está a 10 centímetros de decirle libertarado a Cavallo. No le puede decir porque tiene a la hija como su embajadora ante la OEA. Pero sí maltrata a Melconian, sí maltrata a López Murphy, ni hablar Kachanowski, Carlos Rodríguez. Bueno, Cavallo le dice tenés que devaluar. No hay una proyección optimista. Volviendo a tu pregunta del comienzo, yo no la veo. Cavallo dice no la ve el fondo, no la ve el Fondo Monetario Internacional, no la ven los economistas profesionales de la ortodoxia, entre los cuales él es el padre, el padrino de todos ellos, y no la ven los fondos de inversión. Entonces le dice, si no devalúas ahora, que podrías hacerlo en forma gradual, mañana va a ser más difícil, la devaluación va a ser más profunda. ¿Y por qué se aferra a no devaluar? Porque salen todos los días, se levantan y dicen, hoy no devalúo, más o menos como lo primero que hacen. Sí, yo creo que es por lo que charlamos y se viene charlando, obviamente, en este programa y en muchos medios que miran por ahí la realidad desde otro lugar, no como voceros del gobierno. Y es que Milei tiene una sola cosa para mostrar, que es la inflación. Si él devalúa, la inflación se va a volver a disparar, entonces va a recomenzar una película. Está todo atado con alambre, eso cada día es más evidente, pero mientras Milei diga tengo la inflación controlada, las expectativas, las encuestas pueden seguir dándole cierto margen de adhesión. Ahora empieza a subir la inflación la próxima vez que comuniquen el dato, que ya no sea 4,2. Ya están diciendo 5,5. Aunque sea un poquito, aunque sea 4,5. Vamos a hacer, creo que más. Es lo que se proyecta, pero poner 4,5. Ya no está en tendencia a la baja, como claro, venía. ya si no baja, pero si sube, empieza a subir la inflación sin una devaluación, no te des cómo explicarla. Y no, va a ser un golpe duro si se confirma. Es pura y exclusivamente el fracaso del modelo. Sí. Es un modelo que se queda sin dólares. Después de una mega devaluación de 118%, cuando uno dice, bueno, juntaste dólares. O sea, hiciste mierda a la sociedad, claro, pero juntaste dólares. Bueno, no pudo juntar dólares, todo es patear. Bono para los importadores, el Bopreal, bono para las eléctricas. Bueno, se acabó esa magia. Estamos en esa película. Creo que Cristina lo dijo muy claro cuando dijo el mercado sabe sumar. 2 más 2 es 4 y 2 menos 2 es 0. Tenés 0 dólares. Sí, eso es lo que pasa en época de cosecha gruesa, además. No estamos hablando de cualquier momento. Si no juntaste los dólares ahora, claro, no ¿cuándo? juntó dólares y no le quedan tampoco excusas. Porque me parece que el gran cambio también es que finalmente la ley base fue aprobada, etcétera, y bueno, ahora, ¿a quién le echas la culpa de eso, no? Ya, digamos, le empiezan a caer las culpas a él. Ese es el problema serio que tiene. Coincido con vos que el gran punto que hoy por hoy tiene de valor para quienes todavía siguen apoyando al gobierno tiene que ver con la pelea contra la inflación. Es el gran capital político que pudo acumular hasta ahora Milei y realmente está en una encrucijada que la verdad que no sé por dónde sale. Muy rápido aparte, ¿no? Porque uno puede decir, estamos 7 meses. a 6 meses
en un momento otra vez inoportuno, uno tiene como siempre un tic de tratar de interpretar esto de que ya lo vimos, a veces nos confundimos porque miramos no es hacia igual, atrás claro. y no es igual, pero cuando Macri ganó las elecciones de 2017, una elección impresionante en todo el país, habló del reformismo permanente y a los 2 meses la reforma previsional se cayó y a los 4 meses se acabó el Festival de Deuda, tuvimos que ir a pedirle, pero la Argentina todavía está endeudada, ir a pedirle plata al Tuvieron, pero fondo. te endeudaron a vos también. Claro, estamos todavía Pero duró endeudados. 2 años más. Sí, pero un gobierno completamente empoderado, Comodoro Piga a su favor, la Corte Es Suprema cierto. entera, todos los medios, era una locura. Acá Milei los tiene todos Gobernadores. prestados. Alguien se los dio y les dijo, y ya estamos empezando a ver que no necesariamente todos se van a quedar cuando las papas quemen. Bueno, de ahí- hecho, están preparando un poco el terreno, ya se están poniendo las zapatillas, me parece. Alguien dijo A seguir que corriendo. genera más dudas que certezas. Bueno, el gobierno. ese documento Terrible. yo casi, o sea, lo recomiendo, hoy lo estuve leyendo. Terrible. 39 páginas, no lo terminé de leer. Pero son grafiquitos, Los léalo, grafiquitos Lindo diseño, señora. me gustó el diseño. Buen diseño. Pero además tiene, estamos hablando del documento de la Fundación Pensar, del Sí. PRO, presidida por María Eugenia Vidal. Está bien que lo aclares porque ahora lo vamos a ver y la gente va a pensar que es de Unión por la Patria, ¿no? Repetirlo bien. De la CTA de Hugo Yasky, parece. Macri parece de una central sindical con los números que Pero pone. además me encanta la forma que tienen ellos, ¿viste? Porque es muy pro ese documento. Hay una página en donde te calculan, según la edad que vos tenés, cuánta inflación acumulaste a lo largo de tu vida. Es tan Macri eso, No, y el chicos. índice que hacen también, inventaron un índice ellos Sí. de confiabilidad del gobierno, Sí, ahora no me sí. acuerdo el nombre Ahora, que ¿de tiene. desarrollo puede ser? Puede ser de desarrollo. Desarrollo, Y mezclaron un montón de variables y les da un número. sí. Yo te quiero sumar algo a esto que estaban diciendo sí. antes. En el gobierno, me decían hoy, ya empiezan a abrir el paraguas y me dicen que en julio y en agosto puede llegar a no darse el superávit fiscal que vienen vendiendo. Que a lo mejor ya aparece un mínimo déficit. Sí, Que sí. ya ni eso van a poder vender. Lo que sí me contaron es que van a Se vender. derrumbó la economía. La inflación que viene, que se va a conocer el viernes 12 de julio, la semana que viene, va a estar ahí alrededor ¿Viernes de... se conoce? Viernes 12 de julio. Los jueves en general se conoce. Bueno, Bueno. viernes Bueno, 12 de pero sí, julio. creo que tengo la última vez entendido. se sí. Me dijeron, o sea, la idea del gobierno es vender que en el rubro alimentos no está esa inflación que vamos a ver en el número final. Y que en algunos sectores de los alimentos hubo deflación, Está bien. dice hoy el gobierno. Vamos a ver para creer. No, pero es vamos a lo que ver. viene diciendo Milei una de las últimas veces. Es que lo se único que refirió van a tener para inflación. mostrar. Decía, los salarios le empiezan a ganar la inflación y en el rubro alimentos es como que está todavía más Igualmente, más allá arriba. ¿cuánto podés mostrar eso? Subieron Suponete que salarios, fuese no es real cero. que... No. ¿Cuánto podés mostrar mediáticamente? ¿Cuánto podés instalar ese discurso cuando vas a tener el número de inflación que claramente Bajó el va a ser apio, chicos. superior Claro, al anterior? el tomate bajó de 7 lucas a 5 el kilo. O sea, no creo que tenga tantos voceros el gobierno que digan, che, pero la inflación de los... Del tomate de los fue espa- Tomate más cherry. de del los espárrago. espagueti, claro. El dato de bajó. recaudación que vos decís, Claro, se derrumbó la economía, claro. Datos de AFIP, Esto está 14% cayó la recaudación con respecto a hace un año atrás. Lo único que recauda es el impuesto país, si Sí. no todo sería peor, por eso no lo quiere bajar Largar. Milei. Y si vos mirás el IVA, que indica el consumo, la caída es más profunda, no es de 14, es de 19,3. O sea, son niveles, como decimos siempre, de pandemia, de 2001, o sea, un derrumbe de 20%. Bueno, eso obviamente genera pérdida de puestos de trabajo, ¿Sabes qué una decís? crisis cada vez más profunda. Decís impuesto país y me acuerdo que hace una semana o 10 días Caputo dijo, si se aprueba la ley base, Sí. la bajamos a la mitad el impuesto país. No dijo cuándo. No pasó y también, bueno, también se explica un poco la reacción de los mercados con esto, ¿no? Sí. Que estaban esperando eso, la salida del cepo o algún gesto, como decías vos, sobre la salida del No cepo. había pizza, ¿no? Un Diría. camino por lo menos, no hay nada. Estaban esperando algo, los datos de la economía son letales y claro, por eso digo, en un momento donde decíamos, tuvo una gran semana, terminó Milei la semana pasada con esta aprobación de este proceso tan largo, bueno, justo ahí empieza a quedar desnudo, ¿no? También lo Por eso charlábamos. tu nota vos dijiste llegó tarde. Sí, llegó tarde la ley bases, evidentemente, y Macri empieza a despegar. Hoy leía la nota Sí. de Carla, no sé si de ayer o de hoy. Digo, a mí me dicen algo similar desde el macrismo, o sea, está todo mal, el dato de la Fundación Pensar es la punta del Y iceberg. te sumo, hoy salió Grindetti, estuvo en la legislatura porteña dando informe de gestión y le dijo al gobierno nacional, van 6 meses y a nosotros no nos llegó un peso de la coparticipación. Empieza a haber pronunciamientos públicos que diferencian al PRO de Macri del gobierno nacional. Empieza a haber una queja pública, empieza a haber, bueno, lo de la Fundación Pensar es una queja muy pública de lo mal que están dando este modelo económico, más allá de que coincidan con
con la línea de llegada, Sí. están a favor del déficit cero, del superávit y qué sé yo, pero bueno, están marcando cosas que están mal. Ahí destacamos algunas frases Dale, que me vamos a parece ver. que vale la pena, ¿no? Porque si uno las lee, no sabe quién las dijo, sorprende A que ver. tenga la firma de Macri. Vamos con la primera. La aprobación de la gestión sigue estable en niveles elevados. La mayoría de los argentinos aún siente esperanza. Esto me parece importante. Sí. El título es La sociedad banca, pero dividida. Pero dividida. claro. Pero, Pero esto- mete un pero. Sí. Sí. Pero a ver, ¿por qué tampoco se está rompiendo con Milei? ¿No? Bueno, un poco esto te lo explica. Exacto. ¿Por qué no hay una confrontación directa con Javier Milei? ¿Por qué no dice Yo- Macri este es un fracasado? Vos sabés que yo veía el documento y veía el documento del Fondo Monetario, el Staff Report. Y yo le veo semejanza, porque el Staff Report, si vos lo lees al principio, habla bien, dice, Sí, está muy bien esto, sí, felicito, sí. felicito, felicito. Y después dice, pero falta esto, vos me dijiste esto y aquello. O sea, es lapidario. Sí. Por eso Milei se enoja con Rodrigo Valdés, con el Sí. funcionario del fondo que hace, digamos, el responsable del informe final. Sí. A mí me parece que, digamos, que hay una pelea en el seno del poder real, y a mí me parece que lo que acá estamos viendo, la expresión esa, es lo que hace el PRO, que pertenece y que representa los intereses de un grupo del poder real, donde están Cavallo, Melconian, todos esos, ¿no? Sin Y el duda, fondo. Cavallo y Macri, dos pronunciamientos de las últimas horas. Digo, la Fundación Pensar además habla de empleo, de lo que pasa con el empleo. Dice, estamos con la peor expectativa a nivel de empleo del mundo, dice la Fundación Pensar. La Fundación Pensar dice eso. Dice, sí, está cayendo a niveles el empleo de 2004. O sea, es lapidario. Aparte habla de la pobreza. Sí, sí. Digo, Lo vinculan además directamente con años de salida de la crisis, o sea, lo están, pues, hablan de 2002, 2004. mirá, mirá, ahí lo tenés. Eso es empleo. Suenan las alarmas. Alcanzaron 7 meses en baja, la mayor desde el 2002. Es el nivel de desempleo más alto desde el 2021, momento en que se empieza a recuperar la Argentina pospandemia. En el 2024 ya se perdieron 600.000 empleos y encima Es el del número informe... más alto que vi hasta ahora. Sí, Atención, sí, es terrible. en el Sí. informe aclara entre paréntesis cuánto es empleo público Sí. y cuánto es empleo privado. Sí. Sí. O sea, hicieron Que es esa más distinción. privado, claramente. Me parece que público. ellos lo tenían al revés, que era más... Pero ni la CGT no puede publica ser. esto, ni la CGT No puede publica ser porque 300.000 puestos privados no puede Ya ser. te digo. No, seguro es más privado. seguro. Dice 600.000, adentro hay un número que no coincide. No coincide. Dice 70.000 y 40.000. Ah. Puede Sí, haber sí, algo de economía informal, pero ese es el número que publican ellos. Claro, lo que pone es Y después terrible. dice las expectativas, que es una de las grandes cosas que vende Milei. Bueno, estamos Claro. mal, pero vamos bien. Sí. Bueno, dice las expectativas. Mira, ahí está. A ver. Las malas expectativas. La demanda laboral es la más baja en 10 años. Argentina registra la peor expectativa en el mundo Ah, es de tremendo. generación de trabajo. Firmado Mauricio Macri. Brutal. Esto está firmado por Macri. Uno lo mira y dice, bueno, ¿qué es esto? Es verdad, ¿eh? El Observatorio de Derecho Social de la UCA, Claudio la Lozano. CTA de Pablo Micheli, que creo que no existe más, no sé. Bueno, La no sé. UTEP de Juan Grabois, claro, Eh, no, espectacular. La UTEP, bueno, Cachorro Godoy, digo, no, es Macri. Macri. Es tremendo. O sea, no es Venezuela la que tiene peor expectativa en el mundo, porque viste que Maduro dijo algo, habló el otro Sí, día lo y dio dijo, vuelta ahora, dijo. claro, dijo, ¿Ustedes quieren ser "Tengamos Argentina?" Claro, Dijo. tengamos cuidado, somos Argentina. Claro, y acá lees el informe este y dice, Argentina registra la peor expectativa en el mundo en generación de trabajo, claro. Sí. Por eso se aferra también a la inflación, porque el resto no tiene otras herramientas para sostenerse, Milei. Hay otros datos que hoy miraba, hoy hay una nota en Clarín que habla de las multinacionales que se están yendo a la Argentina. Claro. Velocopit, renovable Velocopit aparece como comprador de Diagnóstico Maipú, por ejemplo. Claro. Chernahovsky aparece como comprador de Pampers, Gillette, otras empresas. O sea, se están yendo en multinacionales que en otra época, cada vez que se iba una, sabemos que, bueno, era noticia. O que Hoy podía estaba en ser Clarín que se publicado, vaya. pero a veces está perdido eso. Claro. Vos decís, se están yendo. Entonces, no la ven, no son solo los opositores a Milei los que no la ven. Las grandes empresas se están yendo a la Argentina también. Producto de la recesión, ¿no? Repasemos, sí. Un datito más, en ese apartado de empleo sumaron las cuentas sueldos cerradas. 339.669. Claro, más el empleo no Sí, es uno de los registrado. números más grandes junto con el de UNICEF. UNICEF dice que se ¿también? perdieron 900.000 puestos de trabajo no había visto en eso. sectores, sí. Que otro dato que a veces queda perdido en los sectores que están que están en el Claro. borde de la línea de pobreza. El 15% de las familias que están bajo la línea de pobreza, alguien perdió el empleo en lo que va del gobierno de Milei.
según el informe Es del verdad CEP. que, por ejemplo, nosotros los números que trabajamos acá son los números Oficiales. de empleo registrado, Sí. en blanco. Registrado, Sí. sí. Pero indudablemente el que primero pierde el trabajo es el que no lo tiene registrado. Sí. ¿No? Ahí, digamos, ya tenés por lo menos el doble o más del ¿Cómo lo doble, en medís? realidad, ¿no? ¿Cómo lo medís? medís? Debe ser Es difícil. difícil identificarlo. Y en Pero el cuanto a tema de las- la cuenta sueldo es dramático. Y en cuanto ¿no? a las Es bien expectativas claro. que decía Diego, tiene otro apartado que dice, planean reducir personal el 33% de las empresas. Es realmente muy duro, recomiendo leerlo. Obviamente, como decía Javier, al principio es bárbaro, Bien. la pesada herencia, Sí. Claro. muy crítico, obviamente, del gobierno de Frente de Todos, con datos, la mayoría de ellos datos oficiales. La herencia es tremenda, bárbaro Javier con el ajuste, y después lo mata. Sí, Sí, lo Después lo gracioso, destruye. lo gracioso que después de difundir esto, quisieron salir a aclarar. Nosotros lo que estamos haciendo es destacar los logros de este gobierno y las consecuencias esperables del ordenamiento de la macro. Hablamos de caída de consumo, pérdida del empleo, del poder adquisitivo, jubilaciones de pobreza, etcétera, etcétera. Y si las cosas están mal, no es culpa de eso, sino que es culpa de lo que hizo la gestión anterior. Y si hay más piquetes en esta gestión, no es por la ineficiencia de Patricia Bullrich, sino porque cuando no hay gobiernos kirchneristas, los piqueteros salen a cortar las calles para generar Eso es lo que quilombo. salieron a aclarar después. Después de Después, difundir el informe que no se la cree nadie. Yo consulté hoy en el gobierno, estos están bastante calientes con este comunicado. Milei dio la orden de que todos digan no lo leímos, no tenemos idea, no sé de qué se trata, pero en off te dicen que están muy calientes, están enojados, pues dicen son los fracasados de antes que fracasaron en sus 4 años cuando fue gobierno y ahora nos vienen a dar explicaciones a, A nosotros que queremos hacer lo mismo más rápido. Y peor. Y peor. Bueno, ¿sabes qué me llama la atención? Hoy, hablando con el bullrichismo, me decían esta interna que tienen con Macri, que Macri la va a dejar garpando a Bullrich el jueves, le va a incumplir un acuerdo político entre el partido, etcétera, etcétera. Mañana podemos profundizar si quieren. El año que viene vamos a terminar todos juntos. Como- Falta Sí, pero mucho para ¿quién el- manda, no? Bueno, Como ese en es el todos problema. lados, ¿quién conduce? Porque Claro. hoy el bullrichismo sale a decir, nosotros nunca planteamos una fusión institucional, nosotros lo que planteamos es que queremos la fusión de representación, quiénes son los votantes, ¿sí? Que ya de hecho hay una fusión en el electorado, dicen, el votante del PRO es el votante de Milei, entonces la fusión está. A Patricia mucho no le importa la cuestión de la estructura, le importa eso, las ideas, bla, bla, bla. Entonces, ninguno está hablando de una fusión, ninguno está hablando de que Javier Milei se chupe a el PRO, sino que están hablando de una coalición. Están hablando de un armado estratégico, electoral, hoy, ¿no? Después puede Sí. cambiar todo. Y la discusión es justamente quién conduce ese armado. A Macri él no se imagina siendo conducido por alguien. Macri quiere manejar todo. Y a fin de cuentas esa conducción es la que tiene la lapicera, el que tiene el poder de decisión, el que tiene el poder de armar las listas, el que tiene la firma. Y lo que me decía hoy un bullrichista es la única persona que tuvo la lapicera sin ser presidenta fue Cristina. Entonces, en este caso, Milei es el que tiene que tener la Sí. lapicera por ser presidente. Milei le está comiendo a algunos dirigentes, si uno ve la actuación de los Penato, que también está en la Fundación Pensar, y ella dijo cuando votó, los jubilados de la clase media están pagando el ajuste, Sí. pero bueno, porque se ve que había leído este informe antes de hacer su cierre de discurso de los Penato, pero es hoy al fil de Milei clave y en el Congreso, y ha sido otro, Fernando Iglesias, muchos, él los trata de ir sumando, pero claro, si el esquema no cierra, si los mercados lo empiezan a asfixiar, Macri eso lo lee primero que nadie, dice esta es mi oportunidad, y a mí me decía alguien muy cercano a Macri, que tiene un papel importante, me dijo hace 3 o 4 días, hay que rediscutir el pacto de Acasuso, que no lo cumplieron, Upa. que empezaba con Ritondo en la Claro, Cámara de Diputados, como presidente de la que Cámara. Bullrich se cortó sola, que puso al chofer, que puso a los amigos y no puso a la gente que la había acompañado. Me hablaron de Curuchet, me hablaron de otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires que habían habían sido muy importantes en la campaña. Cuando Bullrich llegó, puso a la gente de su entorno, dejó afuera al resto de la gente de Bueno, Macri. y al segundo, que era, si mal no entiendo, Ritondo. de Ritondo, lo echó y lo mandó a la UIF. Sí, ¿O no? Sí. a la Oficina Anticorrupción. A la Oficina Lo Anticorrupción. denunció ante la Oficina Por Anticorrupción, todavía no se sabe bien cuál es el caso. ¿Está guardado bajo 4 llaves? No. Hay está la denuncia en donde una persona va y declara que Vicente Ventura Barreiro, Sí, Exactamente. exactamente. vaya la memoria, secretario de Seguridad,
estaban hablando por la licitación de las viandas de la comida para el Servicio Penitenciario Federal y que Vicente Ventura Barreiro le dice que por plata se arregla quien es básicamente el que provee esos alimentos para el Servicio Penitenciario Federal. Sí, Entonces esta persona va y denuncia. A mí lo que me cuentan es que este quilombito se conoció hace un par de semanas cuando estalló todo y que ella antes había hablado con él cuando explota la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires, como es un tipo de Cristian Ritondo, laburó con Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia, le dijo, ¿qué querés hacer? ¿Te querés quedar cuando estalla quilombo en Buenos Aires? ¿O te querés ir? Y Ventura Barreiro le dijo, me quiero quedar. Y 2 semanas después... Lo echaron. Exactamente, se conoce, lo que te dicen es Patricia es implacable, a ella no se le conoce un caso de corrupción, entonces... Sí, se le conoce, tiene caso de corrupción. Ellos pueden decir lo que quieran, pero cuando estuvo en el Ministerio de Seguridad tuvo varios casos de corrupción, sobre todo con la compra de armamentos, etcétera, la compra de lanchas a Israel, la compra de aviones, compró aviones a Francia también, que estaban desarmados y bueno, finalmente nunca se pudieron. Tiene varios casos, pasa que tiene también un montón de amigos ahí que le Claro. cubren todo y no La nos causa esa enteramos. ya está sorteada, la tiene Rafecas, el juez Rafecas, ya está sorteada. La Bien. semana pasada sorteó, ya avanza. Yo lo que me pregunto, claro, esta pelea, nos vamos acercando a un año electoral donde va a haber seguramente definiciones, hay que ver qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? O sea, si efectivamente la Libertad Avanza piensa en presentar candidatos, en formalizarse como partido, bueno, después ahí vamos a ver otras cosas, porque efectivamente... Milei y quienes están alrededor suyo dicen, bueno, con la lapicera vamos a poder hacer un montón de cosas. O sea, teniendo a Patricia a este lado. Digamos, ¿quién va a ser candidato de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No sé quién va a ser. Pero si la Libertad Avanza lleva un candidato, ¿qué pasa? Bueno, ayer Adorni, si es Patricia Burrich la candidata, Todavía lo estaba ¿a quién pensando le ella. enfrenta? No. Bueno, En No una le cierra entrevista todavía. con el diario El Cronista, que tuvo, no tuvo mucho rebote, Adorni dio una entrevista y se postuló a ser el candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. La bajamos a Igual Patricia. te digo algo, entre paréntesis, eso es lo que quiere él. Hay No, que para ver mí, qué yo quiere. pregunté en el entorno de la ministra y me dijeron la verdad es que hoy a ella no le interesa. Hoy. Todo esto es un proceso y todo puede cambiar. Claro. Ella Ella siente... Solón la está Tampoco le afectando interesaba. también, ¿no? También, de ese alguna es un manera tema. la está tocando. Sí. Tampoco le interesaba volver al Ministerio de Seguridad, dijo, y ahí la Y tenés. se conformó con eso. Sí, es cierto, es cierto. Tenemos algunas plaquitas más, a ver, del informe de la Fundación Pensar, para seguir repasando aquí junto a Diego. Bueno, la pobreza en aumento, esta es tremenda. Argentina sumó 3.200.000 nuevos pobres en el primer trimestre del 2024. El valor de pobreza más elevado desde el 2004. Y esto me mató, ¿eh? Las personas en situación de calle en Capital Federal alcanzaron su pico histórico. La pobreza infantil alcanza 6 de cada 10 chicos. ¿El palito ese a Jorge Macri? Sí. en Cava, o sea, ¿qué pasó Bueno, ahí? pero Jorge Macri dirá es el plan de Milei, ¿no? Hay Bueno, datos- supongo que vos decís que la está mostrando como víctima a la ciudad del plan Yo creo nacional. que sí, es la ciudad Ok, más rica está del bien. país y están los datos también de las últimas horas. Los datos de indigencia en la ciudad de Buenos Aires, 15,3%. La cantidad de gente que está en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, más de 1 millón de personas en la pobreza. Datos de Jorge Macri. Oficiales, claro, De la del Dirección INDEC de de la Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es en un año, ¿no? Sí, Ahí sí. uno puede... Milei puede decir, hay 6 meses que no son míos. Bueno. Sí, pero el primer renglón de 3 millones de pobres en el nuevos primer en el primer trimestre. Primer trimestre, dice. es la Sí, piedra. estos son otros datos. No sé si son datos nacionales. Yo te digo lo que difundió en las El de últimas ciudad, sí, horas claro. la ciudad de Buenos Aires, el aumento con respecto al año pasado. 35% de los porteñas están en la pobreza. Es muy fuerte, ¿no? Es un montón, sí. Y todos los días vemos esos datos, me parece. Yo creo que es uno de los problemas que tiene Milei. Pareciera que la sociedad aguanta, pero no sé, los mercados son más siempre impacientes que la sociedad, ¿no? Obvio, y Eh, eso es algo que también plantean, que todavía están aguantando. Sí. Se ibas a pegó decir. un autopalo ahí Macri porque leía lo de la pobreza infantil, de 6 de cada 10 chicos son pobres, dice Sí. el informe, y ese es el mismo número que dejó Macri. Así que se pega un Mirá, palo, un palo a sí mismo. Hubiese hecho un informe en esa época y le hubiese salido también. Vamos a ver otra plaquita de este informe de la Fundación Pensar, Fundación del PRO,
Bueno, desigualdad en alza, la brecha entre ricos... Pará, Mauricio, dale, te lo pido por favor, ¿eh? La desigualdad en alza, la brecha entre ricos y pobres es la mayor en 8 años. Ahí también dice, bueno, ya que vamos a meter el gobierno de Alberto Fernández, metamos un poquito de mi gobierno, donde la riqueza de la Argentina se distribuía un poquito mejor que como se está distribuyendo ahora. ¿Populista? ¿Macri populista? Es durísimo, por eso digo, lo recomiendo para leer la realidad que obviamente no se puede ocultar, la ve el propio Macri, la ve María Eugenia Vidal, no importa después lo que voten. Por eso creo que hay un punto de inflexión en la relación Macri-Milei. Sí. Milei, obviamente, en esa guerra de la que estábamos hablando, Bullrich versus Macri, Milei se inclina por Bullrich y busca hacer un operativo para ir robándose los soldados de Todos los de días Macri. hace algún tuit hablando bien de Patricia Bullrich, Milei. Sí. Lo hizo ayer, lo hizo anteayer, Sí. ¿no? La mejor ministra, está todo el De tiempo hecho, en el haciendo caso eso. que ustedes mencionaban hace un rato, la pelea nación-provincia con Valdés, Milei dijo, nos dejaron avanzar hasta ahí, me dijo la ministra. Ah, ¿No? Como Ah. que Bullrich le había ido a decir, avancé hasta donde pude con la investigación. ¿vos ves ahí la interna? Sí, donde- ahí para mí hay un capítulo también de la interna de Bullrich con Valdés, pero lo que quiero decir es que Milei por un lado la respalda y por otro lado Bullrich le hace pagar costos Claro. a Milei, porque Valdés era un gobernador que estaba enamorado de Milei. Fue el primero en recibir los primeros 1.000 millones de pesos que le dio una provincia fue para Corrientes. Bueno, con esto Valdés. lo ato al comienzo del programa. La foto de hoy que difunde Presidencia con Patricia Bullrich al frente, Milei al frente y a un costadito llegando tarde Victoria Villarruel. En un homenaje a los caídos de la Policía Federal. ¿Vos qué pensás de eso de Victoria Villarruel? Porque lo que contaba Johnny es que aparentemente estuvo sondeando gente para ministerios. No, Victoria yo no lo Villarruel. conté, lo contó No, Ramón Indart. Ramón Indart en Ah, las Pero a mí no me redes consta, sociales. no me perdón, consta perdón, eso. Ramón No Indart. me consta eso, pero bueno, dijo el colega Ramón Indart. Lo de Villarruel es muy extraño, ¿no? Porque sabemos que tiene una capacidad de relacionarse, de moverse en política, incluso de desafiarlo a Milei en público. Jamoncito. Pobre jamoncito. O sea que pocos pueden hacerlo sin recibir un vuelto que te deja... Knockout, claro. Knockout. Entonces, a eso que vemos públicamente, yo creo que hay también movimientos de la vicepresidenta que por lo menos no tienen que ver con el plan Milei. No, Milei porque- no tiene plan de contingencia, me decía alguien el otro día, ¿no? Este proyecto es suicida, el proyecto económico, muchos lo ven. Él va y ya está. Sí, y Milei no tiene plan de contingencia. El plan de contingencia lo tiene Villarruel. Claro. Claro. Muchas veces uno ve que ella, por la suya, está armando relaciones. A mí me decían que ella tuvo reuniones con la cúpula de AEA, que ella tuvo reuniones con directivos del grupo de La Nación. Eso no está autorizado por Milei. No es que Milei la manda, porque Milei tiene sus propios canales. Claro. Lo que se expresa, sabemos que en algunos medios es la voz de Milei. Bueno, Villarruel tiene su propio despliegue. Yo cada movimiento, la semana pasada vimos cómo apareció sola en la Cámara de Diputados diciendo esto es mío también, este triunfo es mío. Bueno, hay que ver qué pasa con el capítulo Lijo. Sobre todo, porque ella tuvo que desempatar. Totalmente, Claro. tiene razón. Y con un discurso, todo. Si no hubiera perdido Milei. Hay que prestar especial atención a lo que pasa con el capítulo, lo que va a pasar con el capítulo Lijo. Sabemos que Villarruel es públicamente una opositora a que el gobierno haya propuesto para la Corte Suprema a Ariel Lijo. Y hay que ver qué pasa ahí, cómo ella funciona en estas semanas donde va a haber una presión fuerte para convocar una sesión y para que el Senado avance en esto, avance en los pliegos, sobre todo de Ariel Lijo, ¿no? De García Mansilla, ella no tiene ningún problema con García Mansilla. Lógico. El problema lo tiene con Ariel Lijo y el Sí. gobierno quiere y necesita que Ariel Lijo sea el próximo integrante de la Corte Suprema de Ella Justicia. convocó hace instantes nada más a una sesión el jueves 4 de julio, 11 de la mañana, para tratar determinados acuerdos. Son pliegos de embajadores, de militares y alguna otra cosa más, un proyecto presentado por Bueno, ahí hubo Posada ruido, ¿no? Pero no y están- demás, perdón, pero no no, está tratan, claro. no tratan, nosotros creo que habíamos mencionado acá en el programa o en Pase lo que pase, no está en agenda tratar pliegos de los magistrados, los propuestos para la Corte Suprema de Justicia, así como tampoco está en agenda la movilidad jubilatoria, como tampoco está en agenda el presupuesto universitario que tiene que tratar diputados. Pensemos en la nueva etapa real de Javier Milei a partir de agosto.
Sí. Ahí Bueno, se van. En los o sea, en las vamos dos a tener- cámaras, en las dos cámaras. Va a tener. Porque a mí, votaciones. yo hablaba con un diputado hace unos días y él me decía, para nosotros es suficiente, se acabó la actividad, puede haber algún proyecto, pero ya terminamos nunca nuestro más? trabajo. Pues yo sé que ahora vienen las vacaciones de invierno, a mitad de Claro. mes. Entonces, cualquier cosa que se pueda llegar a debatir pasa para agosto. Y por lo menos hasta donde sabemos, la cuestión de presupuesto educativo la estaban pidiendo, que estaba convocada para, hoy es martes, para mañana, estaban pidiendo para agosto, todavía sin fecha, ¿no? Yo lo que- Entonces puede lo- ser que duerma absolutamente todo y que nada Lo más que se digo mueva. es que tuvimos un gran protagonismo de diputados, así lo viven algunos diputados. Tuvimos un gran protagonismo la primera mitad del año, listo. Algunos diputados como Pichetto dicen, ya está, le Ya dimos la cumplimos. cerradura. En cambio, en el Senado hay muchas cosas por definir. jubilaciones, Sería claro. lógico Jubilación que y veamos corte. una Villarroel más protagonista. Claro. No solo por la crisis de Milei, y que es un recambio natural, Villarroel, si cualquier cosa de las que sueña Milei sale mal, sino porque además el Senado sí tiene actividad, por lo que a mí me dicen. Una es la movilidad jubilatoria, Claro, el la tema es reforma si es jubilatoria. ahora o es después, o es en Bueno, agosto. Eso depende Bueno, Yo de- creo que esa segunda etapa de más actividad, donde a Javier Milei le van a empezar a complicar las cuentas, ya adrede de la política aprobando este tipo de proyectos que son de chaucha y palito para los jubilados, tampoco estamos hablando de fortuna, No, Sí. está bien, pero... A ver, es en agosto. Pero es una ley opositora. pero sí, el tema es es que una el ley nivel de opositora. ansiedad alrededor de mi ley es diferente. A mí hace algunos días me decían alrededor de mi ley que quieren que los pliegos de los jueces para la Corte Suprema estén ya 1, 2 semanas. Claro, pero si entras en vacaciones, ahora ya julio Clarín. lo tenés perdido, ¿entendés? Vos ya tenés una sesión para este jueves donde no está convocado. Te queda la semana que viene. Tampoco tenés la vacante libre de Maqueda todavía. Falta resolver eso. También. Es una locura, Pero está además, presentando el dato, pliego por para lo menos reemplazarlo y- en la Cámara de Diputados, los trabajadores legislativos tienen la posibilidad de tomarse las vacaciones que tienen invierno, después tienen tiempo hasta fin de año, los están obligando, salvo que haya convocatoria de sesión, a tomárselas en estas 2 semanas. Del 15 de julio a fin de A mes. fin de Entonces, julio. se está pensando como en realmente un julio completamente planchado. Sí, Claro. pero digo, Villarroel, lo que decía Johnny, el caso Lijo, Sí. ¿a dónde la lleva Villarroel si el gobierno tiene los números ajustados como los tuvo cuando se trató la Bueno, ley sí. bases? Exacto. ¿Qué va a hacer Villarroel en ese caso? ¿No? Bueno, es un debate que hay adentro que no está Guido resuelto Carelli todavía, Lynch ¿eh? en Clarín Sí. hace 2 días Sí. dice que en realidad están pensando como una salida frente a digamos, a la dificultad que hay con Lijo de agregar miembros de la Corte. Usar, digamos, ampliarlo a 7 con cupo femenino, con esa excusa, porque ellos no lo piensan ni les interesa, pero con eso destrabar un poco algo que ven que no tienen posibilidades, sobre todo por el tema Villarruel, ¿no? Hay un Entonces problema vos ahí tenés que serio. mandar primero un proyecto para ampliar la corte y Exacto. después tratar los pliegos de las propuestas. Pues es que es algo, hoy Está trabado, hoy me no sé. contaban en Casa Rosada del deseo de una persona muy importante alrededor de mi ley de hacer una corte a los Estados Unidos con 9 miembros. Tiene Bueno. a lo ato a esto que vos me Bueno, estás diciendo. claro, Lo Sí, mejor creo, es- puede creo que lo ser. planteó en alguna entrevista. mejor es el presidente. Pero me Toma y daca parece con que una de Villarruel. las claves es lo que plantea Diego de, ojo, porque si Villarruel está en contra, ahí hay un problema. Sí, y digamos. aparte la pregunta Va, acá, y Macri, hay que para ver el ahí. plan Milei, ¿cuáles son los aliados que le quedan? Digamos, estamos hablando de Claro. Macri, Claro. estamos hablando de Es Villarroel, verdad. Bueno, estamos hablando de los mercados, todos los mercados, estamos hablando del claro. fondo. Digo, para la segunda etapa, ¿cuáles son los aliados que tiene en el poder hoy Milei? Para esto de hacer una reforma, tener nuevos miembros, tiene que hacer un amplio acuerdo y hoy Macri le está diciendo, ¿para qué? Todavía no me pagaste lo que te di para Claro. arrancar el En gobierno. lo económico creo que tiene una llave, que es Sturzenegger. Pero Sturzenegger debe pedir un montón. Sí, No, digo, debe pedir un montón de posibilidad de manejo para decir, ¿querés que te solucione los fondos? Yo te lo soluciono. Pero yo necesito manejar todo el tablero. algunos dicen con ¿no? Sturzenegger choca antes. Digo yo. Con Y yo no Sturzenegger le tengo choca mucha fe. antes, piensan algunos. La pregunta es, incluso en la ¿cuándo va a pasar oposición. todo eso? ¿Cuándo le van a soltar la mano? ¿Cuándo Villarruel se le planta a Milei? ¿Efectivamente le van a dar ese aire que está pidiendo para ellos, los que puedan rebelarse, no tener el peso sobre ellos, el peso de la crítica de Milei de no me están dejando gobernar? Le están diciendo, bueno, yo te regalo un tiempito Sí. para que la choques vos solo y no me eches la culpa después. Sí. El tema es que El los tema es- mercados no le están dando aire. Nada, vos decís que no... Todos los días este es el tema, me parece, sí, principal. Está bien el caso Loan, que está todavía sin pero sin vienen- resolverse, pero cuando uno piensa en la inestabilidad en la Argentina, ¿no?
Cuando uno piensa cómo terminaron todos los gobiernos en los últimos tiempos y las dificultades que tuvieron, bueno, por eso digo, hay un intento, yo creo que hay un intento de cantar Quiero vale 4 con un 4 de copa, ¿no? Caputo, Milei, a los mercados, al fondo, y no tienen nada, me parece que tienen las cartas marcadas. Bueno, muy interesante como siempre, Diego. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves. Dale. Gracias, nos vemos. Diego Genudo, aquí en Argentina Política. Nosotros vamos a un breve corte y seguimos con más hasta las 10.